Señoras y señores, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Esto es Debate Abierto Dominical. Gracias por acompañarnos a partir de este momento. Danilo Toro se encuentra con nosotros y vamos a comenzar el análisis, las entrevistas con el doctor Camilo Alain. Él es parte del comité asesor del presidente de la República para el tema del COVID-19. Fue ministro de Salud y un reconocido profesional de la medicina a nivel nacional e internacional. Doctor Alain, gracias por acompañarnos. Me gustaría brevemente saber cuál es el estatus de la pandemia en estos momentos, cuando ya estamos próximos a llegar a los 700 muertos, estamos próximos a llegar a 40,000 contagiados acumulados. Estamos en una situación sumamente compleja donde no hemos logrado bajar la barrera del 30% en los contagiados en base a las pruebas que se practican diariamente. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias, Álvaro, por invitarme a Debate Abierto para poder hacer un poco de docencia y explicar la situación de la pandemia. La pandemia en estos momentos está en la fase 4, que es plena transmisión comunitaria. La Organización Mundial de la Salud clasifica la pandemia en 1, 2, 3 y 4, y la fase 4 es la fase más avanzada de la pandemia. En estos momentos, como ustedes verán, lógicamente cada vez más hay mayor cantidad de pacientes, la curva está empinada totalmente exponencial y la cantidad de muertos lamentablemente sigue aumentando. Así que el estado de situación actual es esa. Fase 4, transmisión comunitaria y no decir que está fuera de control, pero es el estado actual donde nosotros hemos encontrado la pandemia en este momento. ¿El peor momento de la crisis sanitaria es el que estamos viviendo actualmente? Bueno, en este momento sí, porque estamos en un estado donde la transmisión no sabe ni siquiera poder controlar de dónde a dónde viene. O sea que eso se llama transmisión comunitaria. Ahora, fuera de eso es muy localizado, porque es importante decirlo, en la ciudad capital, en el área metropolitana, Panamá Oeste, Panamá Este y el área de San Miguelito. O sea, está focalizado en esa área que nosotros en la fase 3 se le llama clusters, o sea, que están en esa área donde mayor concentración y es la que está causando la mayor cantidad de casos y la mayor cantidad de muertos vinculantes al área metropolitana. Y Panamá Este y Panamá Oeste. Sin embargo, en el resto del país sí hay una cantidad no tan alta como estamos aquí, como hay provincias inclusive que tienen muy pocos casos. Sin embargo, hay una terminología muy puntual que se llama silencio epidemiológico. Y el silencio epidemiológico es aquella donde existen muchos casos, pero no se han detectado. Entonces, esas son las cosas que pueden dar falsas interpretaciones. Por eso se habla de la gran cantidad y la masificación de pruebas para estar haciendo la prevalencia de la enfermedad y no nos agarre abriendo cualquier actividad económica o abriendo cualquier bloque y haya un silencio epidemiológico que nos pueda engañar, y cuando lo abre entonces brotan todos los casos, que pudo haber sido una de las cosas que ocurrieron fuera de una serie de actividades de la sociedad panameña que no hicieron caso al cuidado de conglomerados, distanciamiento físico y las medidas sanitarias que vino diciendo el Ministerio de Salud. Ok, dos preguntas. ¿Por qué llegamos hasta aquí? ¿No funcionaron las estrategias que se plantearon o no se tomaron las decisiones correctas, señor Camilo Alain? Y lo otro, pudiéramos estar hoy, quienes caminamos por las calles de este país, con 200,000 contagiados aproximadamente, si nos vamos a los números. Ok. En realidad, el problema más importante es que como existe medicina preventiva y la medicina curativa, hay tres escaleras de la medicina: la preventiva, curativa y la rehabilitativa. Y en realidad la pandemia agarró al mundo de sorpresa. Inclusive los grandes países están totalmente afectados por la cantidad de casos y muertos. ¿Por qué de sorpresa? Porque nadie sabía realmente cómo manejar y cómo se iba a comportar el coronavirus. Y en esa falta de preparación del mundo,
Panamá no se escapó, aunque cuando fuimos ministros, nosotros hicimos una escuela para instrucción y educación de la pandemia, que fue inaugurado en conjunto con el ministro de Salud de los Estados Unidos, y el cual el decano actual, el doctor Mendoza, era el director de esa escuela, y se entrenaron 500 médicos latinoamericanos y panameños para afrontar la pandemia de influenza, que era lo mismo como la preparación es igual para toda pandemia. Sin embargo, a pesar de eso, y a pesar de la vigilancia epidemiológica, todo el mundo quedó sorprendido, igual Panamá. Y la pandemia fue subestimada y fue creciendo y creciendo. Y se tomaron las medidas, sí, se preparó el país desde febrero, como en otras expresiones se han dicho, y se comenzó con una estrategia definida que era sorpresiva porque la gente comenzó a enfermarse, morirse, etc. Entonces, todo se focalizó, o una gran cantidad, a la emergencia sanitaria que ocurrió en ese momento, de la atención curativa. Mas, sin embargo, no había un esfuerzo grande porque comenzó lentamente en el aspecto comunitario. Y eso realmente no se preparó en las bases comunitarias, y no se volteó la pandemia todavía a la fuerza del aspecto preventivo, que era evitar los contagios. Sin embargo, sí había un nivel de algo de trazabilidad, algo de manejo en cuanto al aspecto comunitario, pero no estaban volcados a esa parte, porque la cantidad de pacientes que fueron entrando al hospital y la preocupación por las camas, la sobresaturación era como la esencia del manejo de la pandemia. Y entonces, al no hacer eso y no tener esa fuerza, no que no se estuvo haciendo de ninguna forma, pero no estaban concentrados en la parte comunitaria, y la sociedad no estaba preparada ni muy bien educada e instruida en materia, a pesar de toda la promoción, porque no había esa participación comunitaria de los representantes de corregimiento, las juntas comunales, los alcaldes, los gobernadores, y el apropiamiento y facultamiento en las bases populares. Y fuera de eso, esta es una pandemia que tiene tres componentes: la pandemia viral, la pandemia social, porque hay una gran cantidad de gente humilde que vive hacinada, que no tiene las condiciones adecuadas, y la pandemia económica. Es una trilogía de pandemia acompañado de la pandemia de enfermedades crónicas. Entonces, en ese sentido, cuando se abrió el bloque 2, además, y también cuando se estaban repartiendo los bonos y la gente iba en grupo a buscar la plata y demás, todo eso facilitó que despertara lo que llamamos el silencio epidemiológico. Y entonces comenzó una masiva, comenzó a aumentar, como lo vieron dramáticamente hace más de 2 o 3 semanas, y eso es la razón, porque no hubo una política en la estrategia dirigida fuertemente a la comunidad, educación fuertemente, y trazabilidad y confinamiento en lugares apropiados donde la gente está hacinada. ¿De qué te sirve tener una prueba positiva en San Miguelito y decirle, quédate en tu casa, cuando él va a su casa hay 4 personas ahí y no sabemos cómo se va a manejar el tema? Entonces le hacen la prueba a las 4, pero ¿cuál es la trazabilidad de ese individuo hace 10 días atrás o 15 días atrás? ¿Con quién se vio? ¿Dónde se vio? ¿Con quién habló? Entonces, todo eso es la esencia del manejo de la pandemia, no la parte hospitalaria. Entonces, por eso llegamos a donde llegamos. Y ahora es muy complicado, pero sí se va a hacer el esfuerzo para la reversión. La clave está en manejar esto de manera preventiva, comunitaria, en las bases populares, educando. Entonces, esas son las cosas que nos hacen llegar a donde estamos. Y en esa situación que estamos, tenemos que revertir hacia allá ahora. Doctor, le pregunté, ¿pudiéramos estar frente a 150 o 200.000 casos actualmente en Panamá en base a ese porcentaje superior al 30%? Bueno, en realidad, pronosticar un número es en base a la RT. Nosotros, pues la RT, cuando tú hablas de 1.5 o 2, depende, eso te puede decir por un contagio, cuántos contagios va a haber. Entonces, presagiar y decir números así en una forma arbitraria, yo no me atrevería a decir eso. Yo sí creo que definitivamente debe haber muchos más casos que van a comenzar a salir a medida que estemos haciendo las 4.000 pruebas, que lo ideal es 4.250, según los epidemiólogos. Pero decir que hay 200.000, eso no creo que sea responsable, porque eso lo único que va a crear es pánico sin evidencias. Entonces yo no creo que sea correcto decir una cantidad que no puedo yo tener certeza. Yo sí creo que puede haber muchos más casos
siendo objetivos, pero hasta tanto vayamos haciendo las pruebas, nos vamos a ir dando y mejoremos la trazabilidad, que ya hay una serie de cosas que se han hecho, y mejoremos la forma de manejar los pacientes positivos para evitar el confinamiento donde hay muchos familiares. Sí pueden haber muchos más casos, pero yo no daría una cifra exacta de 200, 150 mil porque no sería responsable. Pero sí hay más, y eso sí no hay duda que sí hay más. Doctor, la disponibilidad de camas en los hospitales, tanto en salas como en semi-intensivos e intensivos, si consideramos las patologías normales que se dan en Panamá y le sumamos los COVID-19, ya llegaron a su máxima capacidad, eso sin contar lo que se está haciendo ahora, agregarle más camas o nuevas instalaciones a los hospitales ya existentes. Hábleme de esto y del hospital modular, que hay gente que dice que el hospital modular fue creado exclusivamente para unidad de cuidados intensivos, cuando la información que yo tengo es que hay 20 camas de cuidados intensivos y las otras son de semi-intensivos. Hábleme de esto. Bueno, definitivamente sí hay un riesgo de que aumenten la cantidad de casos y mucho se habla en los medios de rebasamiento de la capacidad instalada de salud. Eso sí es un riesgo y es uno de los puntos más importantes en evitar que ocurra. Sí, no hay duda que sí. Y las patologías que existen, crónicas, la enfermedad de corazón, diabetes, todo eso no se ha detenido y la consulta de la gente no se detiene porque la gente sigue demandando atención de salud. Sí existe un riesgo importante. Sin embargo, el ministro actual nos enseñó una instalación reciente de un método donde él tiene el control sobre las camas, que lo puede ver digitalmente en tiempo real. Se logró hacer ese proyecto y ya lo tiene en esos días, se terminó de hacerlo como 5 o 6 días, y él puede tener un control. Y se están haciendo los preparativos contingentes para evitar que pase eso, en el sentido de que ya se está evaluando el Palacio de Convenciones, se está viendo el tema del IMPRE, donde está el IMPRE, que es el EMPRE, que es otra opción, la conversación con hospitales privados y la preparación de más camas en las mismas instituciones. Definitivamente hay un manejo contingente hacia eso. Y fuera de eso, el hospital modular, que también está ya habilitado y están recibiendo pacientes, aunque son 100 camas, creo la última información que recibí, pero sí concentrado hacia cuidado intensivo, creo que hay 25. El dato exacto, estamos en ese proceso, pero sin embargo sí se está haciendo una serie de preparativos contingentes. Pero vuelvo y repito, la cama no va a solucionar la crisis. La cama es la consecuencia de la enfermedad de antes, y lo que va a solucionar la crisis es lo que estamos haciendo ahora intensivamente, que se ha venido preparando, es meternos en la comunidad, acortar la línea de transmisión. Pero sí se están tomando las medidas contingentes con respecto a evitar el rebasamiento de las camas. Danilo. Buenos días, doctor Alain. Doctor. Buenos días, Danilo, encantado de saludarlo. Bien, usted es un veterano de guerras difíciles y quiero planteárselo en esos términos. Primera pregunta. ¿Con qué porcentaje de cobertura tenemos los datos diarios? Es decir, todos los días se nos informa que hay una X cantidad de panameños con contagios detectados, X cantidad fallecidos, pero no sabemos cuál es el porcentaje de centros hospitalarios que está dando esa información. No sabemos si esa información viene de la mitad de los centros hospitalarios o del 100% o del 75%. Porque eso nos daría también una idea de lo que realmente está ocurriendo. Segunda pregunta. De 5 que tengo aquí para hacerles, escogí estas 2. Usted señaló, doctor, que tenemos un problema serio y la pandemia está vinculada también en sus efectos a la gente que tiene enfermedades crónicas. Nuestro país tiene indicadores terribles de enfermedades crónicas. Tiene las enfermedades renales, las enfermedades crónicas renales, tiene a mucha gente con hipertensión, tiene a mucha gente con enfermedades cardiovasculares y además a mucha gente, nuestros indicadores de VIH son significativamente elevados.
¿En qué riesgo se encuentra esta gente, tomando en consideración que nuestros indicadores para estas enfermedades que yo les he mencionado son altos en términos comparativos en la región? Así que le dejo por el momento estas dos preguntas, doctora Len. No, en estos momentos que nosotros recién ingresamos al Consejo y estamos actualizando nuestra data para poder tener argumentos científicos y profesionales para poder explicarle a la población. La intención del presidente de nombrar este consejo, que también se amplió a un grupo, a otros ministerios que se incluyeron para fines de evaluar los procesos económicos, trabajo y todo lo demás integrado. Cuenta con una data diaria de la información que nosotros recibimos, que tenemos poco tiempo de estar recibiéndolo, pero sin embargo recoge y está compendiando la data en base al testeo diario que se hace. O sea, todos los días el Ministerio de Salud con su equipo que creó un grupo ahora, se ha creado una nueva plataforma de trazabilidad que lo comenzó el viceministro, el doctor Sucre, con lo que se llama patrulla, un grupo que va a los lugares, va testeando. El testeo de las pruebas en todo el país se concentra en la base de datos y da la cantidad de pruebas que se hizo en el día. En base a esa cantidad de pruebas se habla de la cantidad positiva y la cantidad negativa, que en forma general anda por el 30% de casos positivos. Y asimismo se reporta el informe de todas las áreas de donde están pacientes, ya sea hospitalizados, albergues, hoteles y los que están confinados de forma de cuarentena domiciliaria. Eso se reporta igual y también se reporta pues las pacientes que fallecen en el hospital, en la sala, en cuidado intensivo. Por supuesto que esa información llega compendiada y eso es lo que se presenta todos los días. Inclusive en el día de hoy vamos a hacer un análisis, en estos días estamos haciendo un análisis, se pidió un análisis de la mortalidad, por qué, cuáles son las causas, cómo está eso. No hay duda de que esa base de datos se integra de esa manera y eso es lo que se reporta todos los días y eso lo maneja el grupo de epidemiología dirigido por la doctora Lourdes, la directora general de salud y demás. Esa es la forma de recopilar la información. Sin embargo, van a mejorar con el tema de la trazabilidad, que ya lo tienen listo de forma digital, y además el patrullaje en las bases comunitarias va a mejorar la detección, los riesgos y el tipo de condición de vivienda y todo lo demás en esa trazabilidad que ya está montada de manera digital. Eso lo hizo el grupo de innovación y tecnología y hemos visto, fuimos al lugar donde vimos la práctica de eso y ya creo que lo perfeccionaron y eso también va a ayudar muchísimo a detectar y trazabilidad y seguir. Okay. Esa es la primera pregunta sobre el tema de la información de la data. Y lo segundo, de la enfermedad crónica, no hay duda que hay una correlación directamente proporcional de la gente que se muere lamentablemente con la enfermedad crónica. Ayer nada más yo estaba viendo el detalle de la mortalidad en una reunión del Ministerio de Salud, que por cierto se va a reunir para discutir únicamente el tema de la mortalidad y ver que casi todos los pacientes, una gran cantidad son pacientes hipertensos, diabéticos, inmunosuprimidos, o sea, pacientes cardiópatas, todo ese tipo de enfermedades vinculantes aumenta la tasa de mortalidad general porque son pacientes que tienen depletado su sistema inmune, son pacientes de mayores de 50 y pico años de edad, que es donde está la mayor concentración de la mortalidad. Entonces, no hay duda que el impacto crónico que ha venido teniendo el país con esta enfermedad, la mortalidad vinculante a la enfermedad crónica, como lo decía el decano de la Facultad de Medicina, que hay una nueva pandemia que se llama sindemia. Sindemia significa la pandemia de la enfermedad crónica. Okay. El mundo le ha tocado en esta era sumar tantas cosas en una pandemia que no estábamos preparados. La pandemia viral, el virus coronavirus, que no lo conocemos a ciencia cierta, se está trabajando intensamente en hacer una vacuna a nivel mundial. Se ha sumado la pobreza y la pobreza extrema, el problema social de los ciudadanos en el mundo, sobre todo los países como nuestro, que son países en vía de desarrollo. Se ha sumado el problema económico y todo eso con la enfermedad crónica hace agravar más aún la pandemia fuera de sus efectos directos desde el punto de vista de salud. O sea que
no hay duda que las enfermedades crónicas son la consecuencia de la falta de prevención en las personas en nuestros países, por cierto en Estados Unidos lo ve en la clase negra, la clase latina, donde hay pobreza y donde hay mucha prevalencia de enfermedades crónicas. Así que es una relación directa y hay que trabajar en ese aspecto también, y eso se está haciendo tratando de llevar medicina a la casa, tratando de evitar la exposición, o sea, el riesgo de exposure de la gente con estas enfermedades crónicas. Además, existe un censo de enfermedades crónicas que todo eso lo estamos viendo ahora que estamos ingresando a la actividad de este tema y ver cómo podemos aportar y ayudar. Entonces, ese censo tendríamos que ver cómo excluimos y protegemos a esas enfermedades, la gente con esas enfermedades crónicas que no estén circulando en el área del COVID, porque hay que hacer como un corredor del COVID y un corredor de la sanidad. O sea, todo esto se basa en esa medicina preventiva que estoy insistiendo, en esa relación de bajar a la comunidad, en esa relación de hacer trazabilidad, en esa relación de educación fuerte a la comunidad. Cierro, se acabó el tiempo, doctor, con el tema de la reapertura de los bloques o la apertura de los bloques. Si tengo entendido que este sistema ha cambiado, ahora se va a abrir por actividad económica. ¿Y cuál es la meta de ustedes? ¿Cuándo pudiera ser que comiencen a darse estos primeros pasos, tomando en cuenta lo que está pasando en este momento? Quiero decir algo rápido. Nosotros hemos propuesto rápidamente 200 médicos, 3.000 ayudantes comunitarios, comunicación y educación intensa, recorrido en la base comunitaria, la trazabilidad instalada ya, que ya está instalada, el proceso del estudio de prevalencia, detectar el silencio epidemiológico, dar mucha educación, meternos en la base, confinar a la gente en hoteles, en albergues, y próximamente estamos viendo un tema de asistencia domiciliaria con oxígeno y todo para bajar la saturación hospitalaria. Con respecto a las aperturas, el problema no es abrir la actividad o no actividad que se va a abrir. El problema es cómo abrir, y se hizo ya un protocolo que es con una serie de detalles y de exigencias desde el punto de vista sanitario, y por eso el presidente nombró un grupo que está integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y los expertos de salud y los técnicos y los consejos consultivos para analizar en una forma muy profesional, con ese checklist de detalles, ver cómo está la cuestión, entonces abrir por actividad. ¿Qué implica eso? Testear toda la gente que va a entrar, testear el área, hacer estudios de prevalencia de cómo está la enfermedad en el área, educar a la gente, dar mucha investigación de cómo va a proceder para hacer la apertura gradual y lentamente en una forma técnica y profesional, y no abrir, ábrete sésamo, que creo que fue un problema también del bloque 2. Y todas esas experiencias vividas, aplicarlo en forma técnica, porque también la situación económica del país está grave y hay que ver cómo nosotros técnicamente, sin afectar la salud y hacer más muerte y más daño, ir abriendo poco a poco, porque la gente necesita trabajar, necesita tener plata en su bolsillo, necesita comprar su comida, y la situación no podemos permanecer arrodillados al COVID. Yo creo que con una celeridad en el proceso preventivo comunitario que estoy hablando, y que es la esencia de cerrar la transmisión de la enfermedad, es la clave de esto, y en eso tenemos que focalizarnos, y con los grupos integrados, idear la reunionitis y ejecutar, nosotros vamos a poder lograr, yo primero, ir bajando esto para que el país no se esté rodeando al COVID, sino el COVID la rodea a nosotros, y abrir la apertura económica gradual, viendo punto por punto como se está haciendo en este momento. Doctor, gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Avanzamos. Ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, está con nosotros en este momento precisamente para darle seguimiento a el discurso del presidente de la República el día 1 de julio en la Asamblea Nacional de Diputados. Allí, como dato importante, rescato dos cosas. Una, las 12 acciones, señor ministro, que fueron planteadas por el mandatario de la Nación, encaminadas a la reactivación de la economía, dentro de las cuales se plantea la necesidad para que el Estado dinamice el tema de generar empleo,
obras importantes de infraestructura que fueron enumeradas dentro de este discurso por el presidente Laurentino Nito Cortizo. Cuénteme, estas acciones tienen fecha de cumpleaños, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que se busca con esto? Sí. Álvaro, muchas gracias. Buenos días a todos. En efecto, bueno, el presidente de la República en su discurso fue bastante detallado con las acciones y planes para reactivar la economía. Sabemos que un punto fundamental es la recuperación de la micro, pequeña y mediana empresa. En ese sentido, él, debo decir que se puso a trabajar bastante a detalle en el diseño de estos planes. Como pueden ver, hay programas que van dirigidos tanto a emprendedores, hay un segmento que está dirigido para las microempresas, otro para las pequeñas y otro para las medianas. Hay un programa que se llama Banca de Oportunidades, que son préstamos de $2,000 hasta $5,000, son para los emprendedores. Hay un programa que está con un fondo que se obtuvo del BID, que tiene también varios tramos, uno para las microempresas con préstamos de $5,000 hasta $25,000. Tenemos préstamos para la pequeña empresa y para la mediana empresa. También hay un fondo de garantía de $50 millones, que es bien importante porque así las micro y pequeñas empresas pueden tener una entidad financiera a la cual vayan a aplicar, pero que puedan recurrir a esta garantía para poder obtener estos fondos. Entonces, está muy bien diseñado. El Banca de Oportunidades ya tiene fecha de inicio el 3 de agosto. Los otros programas esperamos que también estén en esa fecha o antes, porque es fundamental darle ese respiro, darle ese financiamiento, sobre todo ahora que estamos hablando de ir poco a poco en lo que es la reapertura de algunas actividades comerciales. Y es que todo es un conjunto. Nosotros estamos viendo que las empresas que van a estar abriendo, y de eso también podemos hablar un poco de que el bloque número 3 se está considerando abrir actividades particulares y también por regiones, pero para que estas empresas que abren en estas actividades o estos bloques puedan realmente abrir efectivamente, van a necesitar ese apoyo económico. También se diseñó el programa Panamá Agro Solidario, donde se destinan $150 millones también. Van a ser administrados por el Banco de Desarrollo Agropecuario. Van a ser préstamos rápidos y de intereses blandos. Eso sí es importante destacar que todos estos préstamos son con préstamos blandos, intereses bajos y a 84 meses, cosa que le permite tener una letra mensual muy baja a los empresarios y que de esa forma pues, puedan hacerle frente a ese financiamiento. Está el plan de recuperación de mi barrio, que es un plan muy bonito en el sentido de que van a remozar y rehabilitar edificios e infraestructura pública con participación de mano de obra local. Ese programa inicia en barrios como El Chorrillo, Santana, Barraza, Curundú, entre otros. Eso también ves que reactiva la economía y le da pues un trabajo temporal en este momento a las personas del lugar. También una estrategia de sectorizar las obras. También se ha destinado $80 millones del Fondo de Ahorro Panamá para reforzar el Fondo Solidario de Vivienda, entregando un bono inicial de $10,000. Esto también va a reactivar la construcción, le va a dar oportunidad de vivienda a las personas, así que está muy bien conceptualizado esta ayuda, este plan. El tema de los bancos, cuando tú escuchas 1.000 millones para crédito en la banca, la gente inmediatamente piensa, le van a regalar $1.000 millones a los bancos. Explique eso brevemente, señor ministro. Excelente pregunta.
hay $1.000 millones, como dices. Parte de eso es usado para fortalecer la liquidez del sistema y también se va a utilizar el Banco Nacional como banca de segundo piso para dar fondos a las entidades bancarias para que a su vez puedan prestar. No se trata de fondos regalados, pero deben tener la misma suerte de todos los planes de financiamiento que acabo de mencionar, es decir, tasas de intereses bajas, porque de otra forma no sería posible, por más que le vayas a dar un préstamo a una empresa, necesita que ese préstamo, esa letra mensual sea accesible y sea realmente posible poder pagarla, ¿no? Así es que ahí hay 500 millones, 1.000 millones, perdón, destinados a eso para fortalecer el sistema bancario. El sistema bancario va a ser la columna vertebral de esta recuperación. Así es que hay que fortalecerla de esta forma. También está la ley moratoria que se sancionó y que le está dando, digamos, ese aire a las personas que han sido afectadas en esta pandemia hasta el 31 de diciembre. Entonces, si bien se le está dando esa oportunidad a las personas que han sido afectadas, también se le recomienda a las personas que no han sido afectadas y a las empresas que no han sido afectadas que continúen con su pago, también para proteger el sistema bancario que, como dije, va a ser una piedra fundamental en la recuperación. Ministro, el tema de los servicios públicos, ¿cómo queda? Ya se venció el 30 de junio la moratoria que existía. Los servicios públicos se están revisando las medidas a futuro. Recuerda, Álvaro, que todo es cambiante y ¿cómo se llama? Los tiempos hay que manejarlos bien. Lo importante que sepa el pueblo panameño es que tienen un gobierno que está trabajando incansablemente en buscar soluciones. El presidente ha sido muy claro de que él no va a descansar, nadie se nos puede quedar atrás. Esta es una pandemia que ha ocasionado la peor crisis económica en los últimos 100 años y la verdad es que aquí en este país no podemos dejar que la gente se nos quede atrás. Por eso todas las acciones que el presidente ha anunciado, por eso los alivios y por eso los planes de reactivación. ¿El vale digital continúa dándose por parte del gobierno? ¿Cómo va a ser la logística, la mecánica, ya que estamos en el mes de julio y ya hay que volver a darle dinero a la gente? Sí, correcto. El programa se mantiene, el programa del vale digital se mantiene e incluso se está trabajando para incorporar también otros comercios que acepten el vale digital. Queremos que los mini super, las abarroterías, algunas que puedan, se sumen, porque de esa forma también le queda más cerca al beneficiario de ese vale digital poder usar el mismo, ¿no? Y que no tenga que ir todo el mundo a supermercados, cosa que también puede causar más aglomeración. Así es que el programa continúa, se está mejorando y se están incluyendo más comercios. ¿Hay fecha de entrega ya definida o están en este momento en eso? No, las fechas las van a estar anunciando próximamente el equipo de Panamá Solidario. Oiga, estamos hablando de muchos proyectos para dinamizar la economía por parte del propio gobierno. ¿De dónde van a salir los recursos para todo esto que se está planteando cuando hemos notado, hemos visto, está ahí en los informes del propio Ministerio de Economía y Finanzas y de la DGI, que los ingresos están por el piso? Estamos hablando de menos del 50% de lo que se tenía planificado. Habló el director de ingresos hace unos días aquí en Debate Abierto. Aquí lo tengo anotado, 50%. ¿sabes? Sí, bueno, sí. Las obras de infraestructura pública estaban presupuestadas, ya se contaba con esos fondos. Realmente el ministro de Economía y Finanzas nos da mucha tranquilidad en ese sentido. También hemos podido
hacer emisiones de bonos y conseguir préstamos para hacerle frente a esta crisis. El presidente también anunció en su discurso que él, el vicepresidente, se van a recortar sus salarios y gastos de representación en 50%, así como los ministros, los viceministros, los directores, subdirectores, gerentes, subgerentes, administradores, subadministradores, una serie de funcionarios de alto cargo que se van a ajustar también en 25% tanto sus salarios como los gastos de representación. Eso es ser solidario, eso es contribuir todos en esta causa. Danilo, ¿alguna pregunta? Sí, varias, señor ministro. Buenos días. Hola, Danilo, buenos días. Primera pregunta, señor ministro. Estamos hablando de un país en el que hay un país relativamente pequeño en población cuando lo comparamos con el resto de América Latina, pero estamos hablando de que tenemos más de 500.000 de personas que trabajan por cuenta propia, registradas por el INEC, y más o menos unas 60.000 micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales las micro son la gran mayoría y aportan la mitad de la mano de obra. ¿Calculan ustedes que los fondos dedicados podrán alcanzar a 500.000 de panameños, más de 500.000 que están catalogados como cuentapropistas, gente que trabaja por cuenta propia, que es el nombre que la oficial, no emprendedores, sino son gente por cuenta propia? Socialmente se le conoce como emprendedores, pero eso es la categoría de Contraloría. Y además de eso, 60.000 micro, pequeñas y medianas empresas. Ese es uno. Si lo que hay alcanza para esa población. Lo segundo, el presidente anunció una serie de medidas, pienso yo, que en busca de ejemplaridad. Porque al pueblo, a la gente, a nosotros, los ciudadanos, nos estimulan cosas. Y solicitarle a la gente que deje de hacer algo sin ejemplaridad es difícil conseguirlo. Dar el ejemplo de que el liderazgo se sacrifica es y será importante. Pero la pregunta es, ¿por qué el Estado no considera otras medidas para ahorrar dinero, como por ejemplo concentrar su poder de compra? Y lo digo porque todavía observo en las publicaciones de diarios licitaciones que hace una institución aislada y luego otra, cuando si el Estado consolidara sus adquisiciones, tendría poder de negociación para bajar los precios y eso influiría enormemente en el ahorro. Imagínense, hay hospitales que hacen compras individuales. Imagínense si se concentraran todas las compras hospitalarias del seguro, por ejemplo, y los patronatos hospitalarios dejaran de comprar individualmente. Y durante este periodo, ¿sabe qué? Todos los insumos hospitalarios van a ser concentrados para tener poder de negociación. Y por ahí comienzo, porque por ahí podemos hablar de llantas, de cualquier cantidad de insumos del gobierno. ¿Por qué no tocar ese tema, señor ministro? Sí, Danilo, bueno, primera pregunta sobre los fondos que tenemos destinados para la micro pequeña empresa, que como mencionas es bien importante. 500.000 personas están dentro de esta actividad. Decías ese número que en efecto es el sector que más mano de obra emplea. Y lo que te quiero comentar es que esta es una primera etapa de medidas. Pensamos que en efecto van a ayudar en gran forma en este momento todas estas iniciativas. Estamos hablando de 50 millones de fondos de garantía, 150 millones para las micro, pequeñas y medianas empresas, 20 millones para los emprendedores y los 1.000 millones que se le van a dar a la banca para que a su vez puedan hacer préstamos. Pero estamos iniciando con estos proyectos y estos programas de financiamiento. Y con respecto a la sugerencia de unificar compras, en materia de salud, sí que se ha estado estructurando una sola unidad de compra y vale la pena seguir considerándolo para otras entidades. Es una sugerencia buena que hay que tomar y valorar y
y tomar decisiones al respecto. ¿Tienes otra? Acá yo quería plantearle también al ministro de Comercio el tema. Ustedes están planteando una serie de acciones, mucho relacionado con préstamos blandos para la reapertura, para la dinamización de la economía. Pero todo esto tiene que estar vinculado a la reapertura de los bloques o de las actividades. Ustedes tienen ya un cronograma definido con fecha y todo de cuándo vamos a tener la apertura real de todo esto, o va a depender de las autoridades de salud. Álvaro, excelente pregunta. En efecto, el programa de financiamiento debe ir en gran medida ligado a la apertura, ¿no? Pero fechas no se pueden manejar, es imposible. Tú has visto en otros países cómo llegas a controlar la epidemia y luego hay un segundo rebrote que complica toda la situación. No pudiéramos hablar responsablemente de fechas para abrir bloques 3 o actividades. Estamos evaluando, y hay un nuevo mecanismo de trabajo en donde se está incorporando también aportes de representantes del sector privado. Se está incorporando la Comisión Consultiva de Salud que asesora al presidente, el Comité Técnico de Salud, y entre todos, nosotros como Ministerio de Comercio, también va a estar involucrado el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo, para que entre todos podamos tomar las mejores decisiones en cuanto a las reaperturas. Y eso sí va a depender de, obviamente, el porcentaje de camas en unidades de cuidados intensivos, el número de contagios. Por eso se habla también de abrir por regiones en donde estén menos afectadas, para no perder ese impulso de la reapertura que hemos tenido. Usted acaba de mencionar, dar en el clavo con el tema de vincular la apertura con el número de camas, que es lo que mucha gente no entiende, Danilo y ministro. Mucha gente dice, ya abran y que se contagie el que se tenga que contagiar. ¿Cómo atenderlos? Pero la pregunta aquí es cómo vas a atender en los hospitales si no tienes la capacidad suficiente a esas personas que van a requerir de una cama en un hospital, ya sea en una sala, en un semi-intensivo o en un intensivo. Eso es lo que hay que entender, señores, porque el virus no va con una marquita que te dice, a ti te voy a mandar para la casa, a ti te voy a mandar a un hotel, a ti te voy a mandar a la sala de un hospital. No. Entonces, ese es el grave problema de este virus, que es traicionero y no se sabe a quién le va a pegar más duro que a quién. Ministro. Evidentemente, esa es, digamos, el indicador más importante para determinar apertura de actividades y de regiones en donde abrir. Y el presidente sí ha dicho muy claramente desde el principio que él no quiere ver el caso que se ha dado en otros países, en donde tienes que escoger a quién puedes atender y a quién vas a tener que dejar sin asistencia médica. Eso es algo que no lo queremos para nuestro país. Así que ese equilibrio, esa responsabilidad siempre va a estar presente a la hora de tomar decisiones de abrir. Bueno, ministro, muchas gracias por atender nuestro llamado en el día de hoy aquí en Debate Abierto Dominical, y es evidentemente el factor más importante que hay que tomar en consideración para la apertura económica. Estamos preparados para un número masivo de contagios que se pueden producir, y ya está la prueba. Bloque 1 y bloque 2 lo abrieron y mira por dónde estamos. Y no es que no queremos que se abran las actividades, todos queremos que se abran las actividades, pero hay que hacerlo. No hay cómo reaccionar frente a un contagio masivo. Exactamente. No queremos perder el impulso que tenemos de reapertura, pero tenemos que hacerlo muy responsablemente, como hemos dicho. Y ya los hospitales, hasta privados, he hablado con médicos, no es que me lo han dicho, por ahí, con médicos de hospitales privados, están preocupados por la situación que ellos están atravesando. O sea, no es solamente en el sector público. O sea, puedes tener dinero de sobra, pero no vas a poder conseguir una cama en un hospital privado por mucha plata o mucho dinero que tengas. Así que hay que manejar las cosas con bisturí y con microscopio en este momento. Gracias, ministro. Vamos a la pausa.
Ahora conversamos con Felipe Chatman, economista del grupo Indesa. Y creo que aquí, don Felipe, la primera pregunta que yo quiero hacerle, ¿está Indesa colaborando, apoyando o, diríamos, asesorando al gobierno con el tema de la reactivación económica? Bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes. La respuesta es mixta, porque desde un punto de vista de contratación, no hay ninguna relación formal de trabajo con el gobierno, pero sin duda, las veces que nos llaman a pedir nuestra opinión, nuestra reglamentación sobre alguna decisión de temas que nosotros, que sean de nuestro dominio, con mucho gusto otorgamos nuestra opinión y recomendación sin ningún compromiso. O sea, sí han hecho recomendaciones al gobierno durante esta pandemia. Nos han preguntado sobre algunos temas y hemos comunicado nuestras recomendaciones. No siempre o no necesariamente siempre se toman en cuenta, pero sentimos que como panameños es responsabilidad nuestra procurar ayudar en todo lo que sea necesario. Así que toda esa asistencia o esa opinión que nos han pedido ha sido totalmente gratuito, ad honorem, ad hoc, y ha sido estrictamente respondiendo a solicitudes muy puntuales que nos han hecho. Pero no hay ninguna contratación de por medio. Bien, dos preguntas. Una, ¿dónde estamos en este momento desde el punto de vista económico? Y la segunda, usted evidentemente tuvo que haber visto el 1 de julio el discurso del presidente de la República, Laurentino Cortizo, y me gustaría que me diga si lo planteado por el presidente Cortizo va por el camino correcto, es lo que debemos hacer. Adelante, don Felipe. Con gusto. ¿Dónde estamos? Yo creo que es lamentable tener que decirlo porque suena duro, pero estamos, yo creo que en la primera fase de deterioro económico. Es decir, desde un punto de vista de recesión económica, este buque económico apenas está partiendo. Ya nos alejamos del puerto, pero estamos muy lejos de llegar al destino. Cuando uno examina, por ejemplo, lo que han calculado diversos estudiosos alrededor del mundo sobre el impacto que el COVID-19 va a tener en la economía mundial, muchos hablan y encuentro mucho consenso en que las economías en función del ingreso por habitante o el Producto Interno Bruto por habitante va a volver a niveles de 2019 cercano al año 2024 o 2025. O sea que si estamos en el 20, nos faltan varios años para regresar allá. Ahora bien, yo creo que en el caso de Panamá tenemos las condiciones y las peculiaridades donde probablemente podemos acortar ese tiempo. Si bien, como mencioné, estamos al inicio de esto, pero muy probablemente yo no pierdo la esperanza de que en Panamá no nos va a tomar 4 años regresar al Producto Interno o a los niveles de Producto Interno Bruto del 2019. Yo creo que eso lo podemos lograr en 2 años, máximo 3 años, si hacemos las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, y lo primero haciendo las cosas bien es controlar la pandemia, es decir, primero tomarla en serio. Y tomarla en serio es seguir las indicaciones que dicen los expertos a nivel global, utilizar mascarilla, lavado de manos frecuente, distanciamiento físico en la medida de lo posible, solamente interactuar con núcleos pequeños, no estar en aglomeraciones. Es decir, hay recomendaciones puntuales muy claras que si las seguimos podemos contener la expansión del virus, lo cual nos podría llevar a una reapertura más acelerada de la economía y recortar ese tiempo de recuperación económica que está anticipando el mundo. Mire lo que usted acaba de decir, tomarla en serio. Sí. Y antes de Cuando comenzar, hago tomarla en serio, me refiero en serio, somos tú y yo, claro, y el resto de la comunidad. Somos los ciudadanos, somos las personas, los habitantes del país. es que a eso iba. Y antes de la entrevista, Danilo, usted y yo hablábamos de algo que se llama sentido común. Y hay que tener sentido común, que es algo que llevamos todos dentro, para saber lo peligroso que es esta situación que estamos viviendo actualmente, don Felipe Chatman. Sí, fíjate que me llama la atención, he visto, leído, escuchado que en los pueblos del interior de la República se está tomando mucho más en serio
Y hay comunidades en las cuales uno, por ejemplo, no ve absolutamente prácticamente ni una persona en la calle sin mascarilla y sin observar el distanciamiento físico. Y a diferencia de las áreas urbanas, la capital y otras ciudades, donde el comportamiento es mucho más laxo y no ha sido tan disciplinado y tan serio como... Y por eso es que vemos que los niveles de afectación, y no soy un epidemiólogo, pero lo dicen los datos, no están más concentrados en las áreas de hacinamiento, en las áreas urbanas. Eso yo creo que si queremos recuperación económica, queremos que la situación económica de nuestras familias esté, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de controlar la pandemia y el contagio. Sobre lo planteado por el presidente, hagamos un balance de lo que a usted le agradó, que ve que puede llevarse adelante, lo que faltó, lo que cree que va a ser imposible desarrollarse. Me gustó el mensaje del presidente. Debo reconocer que excedió mis expectativas. Yo estaba un poco pesimista, sobre todo por lo que ha estado pasando en Panamá y en el mundo en las últimas semanas. Escuché un mensaje de compromiso con el país, de entusiasmo, de no claudicar. Eso me gustó. Envió algunas señales desde el punto de vista económico que yo creo que son pasos en la dirección correcta. Fueron obviamente mensajes bastante amplios, vagos, superficiales. No era el sitio ni el momento para entrar a niveles grandes de detalles. Así que, por supuesto que nos gustaría ver los detalles posteriormente para entender las medidas que se están tomando. Por ejemplo, mensajes que se envían de tomar una postura muy proactiva, agresiva de inversión pública en mantenimiento de la infraestructura del país. Yo creo que esa es una decisión acertada. Esa es una forma donde rápidamente se puede crear impacto económico positivo. Pensemos en el mejoramiento de todos los caminos, calles, carreteras, puentes, en fin, todo lo que es la infraestructura, puertos, aeropuertos, en un momento dado donde el tráfico en estas infraestructuras, en algunos casos está totalmente suspendida y en otros casos ha disminuido de forma importante, o sea que sería mucho menos traumático para la vida cotidiana del ciudadano atender esos sitios. En el interior de la República hay muchos caminos de penetración que están en muy malas condiciones, aprovechar para rehabilitarlos. Eso realmente es lo que permitiría, por ejemplo, que aquel pequeño productor, aquel empresario micro y pequeño realmente pueda conectarse mejor a los mercados vía una mejor infraestructura. Eso aplica también a puentes, eso aplica también a puertos, no solamente en el área metropolitana, sino también en las áreas del interior. Ese punto me gustó mucho. Y así, bueno, mencionó 12 puntos, de los cuales, bueno, no hace sentido que repasemos uno por uno, pero en términos generales yo te diría que son pasos en la dirección correcta. ¿Qué me gustaría haber visto? Me hubiera gustado, por ejemplo, ver un mensaje donde, bueno, de la mano de la reducción del anuncio de los salarios, que me pareció muy acertado y lo aplaudo, y ojalá los demás órganos del Estado hagan lo propio, llámese el órgano judicial y el órgano legislativo, y que sea una medida, aunque sea temporal, que esos ahorros, por ejemplo, se envíen directamente a todos esos ciudadanos más vulnerables que las están pasando mal. Asegurémonos de que nadie pase hambre, de que realmente le lleguemos con dinero, más que bolsas de comida. Yo creo que dinero es mucho más efectivo y además tiene un impacto en reactivación económica, mucho más efectivo para que esos ciudadanos más vulnerables puedan cumplir con las medidas de distanciamiento físico y de cuidado de la pandemia sin tener que caer en una situación angustiosa de hambre y para alimentar la familia. Ahí puede haber un bolsón de recursos bien interesante que podría ayudar en ese lapso a ir preparándonos de forma sanitaria para continuar combatiendo el COVID. O sea que ahí he mencionado dos elementos. Mencioné el primero, el segundo, el de la reducción de los salarios, que me gustaría visto verlo conjugado con un aumento de la ayuda a los grupos más vulnerables y de pronto mucho más focalizado. Es decir, eso no hay que entregárselo a 2 millones de personas. No sé el número exacto, pero probablemente eso se puede enfocar en los grupos más vulnerables, que pueden ser 500,000, 800,000. Estoy seguro que si hacemos el cálculo bien, llegará en el peor de los casos a 1 millón de habitantes.
Hay quienes plantean $300 como vale digital o el apoyo, el bono solidario, como que se le quiera llamar. ¿Usted qué cifra manejaría? Hoy día es 100. ¿Cuánto usted cree que sería lo justo? 300 fuera fantástico. ¿Cuánto sería lo justo suficiente para que nadie pase hambre ni dificultades? ¿Cuánto es ese número? Realmente francamente no sé. Los datos que he visto, los cálculos que he visto apuntan a por lo menos 200 balboas. No sé si la cifra es esa o debe ser 250 o 300 o más. Francamente no sé. Pero hay distintas maneras de hacer esos cálculos. Pero lo que sí me queda claro es que los 80 balboas o 100 balboas son insuficientes. Lo que muchos dicen es, los ingresos han disminuido considerablemente, lo dice el propio director general de ingresos, y usted evidentemente maneja estos temas. ¿De dónde saldrían los fondos para incrementar este bono que se le da a las familias? Escucho su sugerencia. Bueno, parte de dos premisas. Uno, desde un punto de vista, siendo optimista, pensando que podemos contener la pandemia y podemos ganar esa batalla desde un punto de vista de salubridad. Entonces se pueden tomar medidas con grado de temporalidad, que no sean permanentes. Entonces eso podría empezar con ahorros específicos del Estado, como mencionó el presidente de la República en su discurso el día de ayer, o el día de anteayer, perdón. Y eso se podría conjugar con otros ahorros del Estado. Ya ahí podríamos contar con algo de recursos. Definitivamente que los ingresos del Estado han caído de forma importante. Y lamentablemente, aunque sea de forma de corto plazo, vamos a tener que incurrir a mayor financiamiento, a mayor endeudamiento, pero con mucha disciplina y haciendo énfasis en la temporalidad, de forma tal de que esa relación de endeudamiento del tamaño de la deuda versus el tamaño de la economía se va a incrementar a corto plazo, pero con un plan muy específico y reducirlo posteriormente a niveles manejables para este país. Ok, para todas las acciones que planteó el presidente en su discurso de reactivación se necesita plata, evidentemente. Sí. ¿De dónde va a salir todo ese dinero, señor Chapman? Bueno, lo acabo de comentar. Debe ser una combinación de ahorros, de recursos que hoy en día realmente no sean necesarios, bueno, o que pueden ayudar a financiar esto, como mencionó el presidente de la República, los recortes de salarios. Puede venir también por recorte de gastos que hoy en día no son urgentes y enfocarnos en lo urgente. Y sí, va a tener que venir parte de eso, va a tener que continuar en un incremento temporal de la deuda pública, pero que eventualmente con un programa claramente definido y con mucha responsabilidad para reducirlo, de forma tal que de aquí a mediados de esta década, por ejemplo, cuando termine el periodo presidencial del presidente Laurentino Cortizo, regresemos a niveles de deuda a los cuales, por lo menos a los que él recibió las finanzas públicas. Ese era el punto, el tema del financiamiento, el endeudamiento del país, es de donde más va a tener que salir dinero, pero bajo los controles necesarios, como usted mismo señala. Y bueno, hablemos de algunas cifras. Cuando inició la gestión del presidente Cortizo, el nivel de endeudamiento, si tomamos la totalidad del saldo de la deuda y lo dividimos entre el tamaño de la producción nacional o de la economía en un año, era de aproximadamente 40 y tanto por ciento. Por decir una cifra, puede ser entre 42 y 44%. El peor escenario que estamos viendo si queremos tener una inyección fiscal de apoyo a la economía, como por ejemplo ha hecho el Perú o como han hecho casi la mayoría de los países en Europa, el propio Estados Unidos o algunos otros países en Asia, tendríamos que elevar el nivel de endeudamiento por lo menos 10 puntos porcentuales por encima de eso, que nos llevaría tal vez aproximadamente a 55% del saldo de deuda versus el tamaño de la economía. Ojo, ese incremento también viene no solamente porque aumenta el denominador, la totalidad de la deuda, sino porque va a disminuir el denominador, que es el Producto Interno Bruto. Es decir, el tamaño del Producto Interno Bruto en el 2020 va a ser menor que en el 2019. En el mejor de los casos, en el 2021 va a ser más cercano al 2019. O sea que tienes el numerador aumentando y el denominador disminuyendo, el coeficiente aumenta. Y digamos que eso aumenta a 55. Se puede hacer un plan para que, si no al 24, al menos al 25, regresemos a niveles o que el presidente Cortizo entregue a su sucesor
un nivel de endeudamiento equivalente al que él recibió, es decir, 42, 44% del Producto Interno Bruto. Por supuesto que eso parte de la premisa de reactivación económica, de control exitosa de la pandemia. Esas son dos premisas fundamentales. Y démosle gracias a Dios que todavía Panamá tiene capacidad para pedir prestado, otros países no la tienen. Pero Álvaro, fíjate que a mí me tiene preocupado lo que acaba de decir don Felipe Chamanquí, porque los niveles del 19, o sea, del año pasado, eran niveles que nos tenía preocupados. O sea, cuando este gobierno arranca sobre una realidad económica preocupante. No arrancó sobre una realidad económica que tú puedes decir era estimulante. Por ejemplo, cuando arranca el gobierno de Martinelli, arrancó sobre patines. Pero cuando arranca el gobierno de Cortizo, arranca con incremento del desempleo, arranca con desaceleración de la economía, arranca con un crecimiento del porcentaje del endeudamiento tal cual lo ha implicado don Felipe. Así que regresaríamos a un escenario que ya nos tenía preocupados. Lo que pasa es que sobre lo malo cayó lo peor, que es el COVID. Sí, Danilo, pero la economía, recordemos que tiene un comportamiento cíclico. Estoy de acuerdo contigo de que la situación no era tal vez la mejor que ha tenido Panamá en los últimos 20 años, pero tampoco era la peor que ha visto Panamá. Las situaciones que manejamos se le podía dar la vuelta. Por supuesto, que mundo ideal hubiera sido, hombre, que la economía hubiera estado boyante, creciendo, el desempleo bajo, que hubiéramos tenido un fondo de ahorro como debíamos haberlo tenido, y ustedes me han escuchado decirlo, del tamaño que debía haber sido por lo menos lo equivalente a lo que fue en los 90. Si tuviéramos eso, tuviéramos mucho más recursos. Bueno, ninguna de esas cosas se dieron, pero todavía estábamos en mejor condición que muchos países, por lo menos que la gran mayoría, sino que casi todos los países en América Latina, con excepción probablemente de Chile, el Perú y un par más que tienen niveles de endeudamientos bastante más bajos que Panamá. Pero en términos relativos, sí, estábamos peor que nosotros mismos, pero mucho mejor que otros. Ahora, yo le tengo dos preguntitas cortas. Desde el punto de vista clásico, la economía no es más que la ciencia que se preocupa por administrar los recursos disponibles para las personas de acuerdo a las necesidades que hay. Perfecto. Entonces yo le quiero preguntar, perdón, ¿qué iba a decir? Es la asignación de los recursos limitados. Así es, los recursos disponibles, así es. Por eso le puse disponible, que es limitado. Es lo que hay. Bien. Sí. Pero pregunto, de acuerdo a su experiencia, a su olfato, yo quisiera que usted le pusiera la lupa a 3 áreas específicas a las que se le tendría que poner esos recursos limitados, porque no hay con qué. Entonces, de acuerdo a su percepción, ¿cuáles serían las 3 áreas específicas? No grandes sectores de la economía, no, sino 3 subsectores o áreas que usted le pondría la lupa. 1. A corto plazo. A corto plazo. En condiciones de emergencia como la que estamos, o sea, para sobrevivir en 12 meses, a corto plazo. Te comento ya si quieres. Así es. A ver, ajá. Yo diría, si tuviera que priorizar a muy corto plazo, los recursos limitados los asignaría en orden de prioridad. 1, a contener la pandemia. Utilizaría todos los recursos que pueda para contener la pandemia, de forma tal que el país pueda sobrellevarla. Eso es número 1. 2, utilizaría todos los recursos que logre obtener para asegurarme que nadie pase hambre, para que todo el que ha sido afectado por la pandemia, porque no puede generar ingresos para sus hogares, genuinamente hablando, poder ayudar a todos esos grupos que están pasándola mal. Esas serían, yo te diría, mis 2 primeras prioridades. Tercera, empezar a asignar esos recursos para la reactivación de la economía. Fíjate que los 2 primeros son defensivos, de protección. Vamos a protegernos, y el siguiente ya es ofensivo, vamos a reactivarnos. Entonces, en esa reactivación, yo creo que el más inmediato a cortísimo plazo es un programa, puede ser de inversión pública, de infraestructura, de mejoramiento de la infraestructura pública, en mantenimiento, y yo retomaría todas las obras de gasto de capital del Estado que han sido detenidas. Creo que todas por las ahí, que ya habían empezado. Por ahí va la cosa, entonces. Y lo otro, y el último, si es que nos alcanzan los recursos, que no sé si esta etapa ya se nos hubiera agotado, es pagar todas las cuentas pendientes por pagar que tenga el Estado.
Y ahí empezaría desde el más chiquito, priorizando en el más pequeño, porque tiene más vulnerabilidad, por ejemplo, de quebrar, al más grande, que tiene más capacidad y más capital para aguantar. Entonces, haría un programa muy agresivo para en tanto tiempo pagar todas las cuentas del Estado, empezando por los más pequeños primero y de último a los más grandes, y probablemente a los más grandes ofrecerle a los medianos y grandes, si no les puedo pagar en efectivo, pagarles de pronto por medio de valores negociables. Es decir, te pago a través de un instrumento, porque no tengo el efectivo, que tú puedas utilizarlo para pagar impuestos, para venderlo, ya sea, puede ser un instrumento tipo financiero, tipo una deuda de corto plazo que te genere un rédito a corto plazo, y eso lo haría en función en la medida que no tenga el efectivo para pagar. Cerramos, Danilo. Sí, la segunda pregunta. Como ya usted plantea que hay que recurrir al crédito, o sea, no tenemos de otra, los ingresos del Estado cayeron considerablemente, lo dijo el presidente en su mensaje. Perdón que te interrumpa ahí. Una opción es no acudir al crédito, pero no vamos a tener capacidad de estimular la economía. Eso hay que entenderlo, porque los ingresos del Estado han caído y nosotros no tenemos forma de inyectar masa monetaria al país por la utilización del dólar. Así es, nuestra característica económica, eso está claro. O sea, sabemos que tenemos que mirar el crédito. Entonces, con base a su experiencia, don Felipe, y con base a la experiencia que todos los panameños tenemos de las administraciones que han sucedido, ¿qué controles adicionales le pondría a usted al recurso del crédito, sabiendo que es la tubería por la cual tenemos que respirar? Porque de conformidad a nuestro pasado reciente, los controles sobre el crédito que el Estado ha tenido, nuestra historia no da cuenta de tener algo mínimamente aceptable. O sea, todavía ayer estábamos viendo a dos expresidentes desfilar por el edificio Avesa. Entonces, ¿qué cosa nueva tendríamos que hacer como país para garantizarnos que esta vez el crédito al que tenemos que acudir de manera obligatoria va a ser bien cuidado? Bueno, lo has apuntado muy bien en eso último que has dicho. El tema ahora mismo a corto plazo no es económico ni financiero. Es decir, si Panamá quiere preservar su capacidad de lograr acceder a los mercados internacionales de financiamiento, a muy corto plazo la mayor preocupación que pueden tener potenciales proveedores de financiamiento es la estabilidad política, social y, como resultado, la económica del país. ¿Y qué dice eso? Bueno, que el país sea gobernable, que el país funcione, que las instituciones sean robustas, que haya un combate frontal a la corrupción, que haya un sistema judicial confiable y creíble, que haya un órgano legislativo que inspire confianza. Es decir, que inspire confianza en el sentido de, ahora, ¿cómo hacemos para que el sistema bancario, que lo necesitamos más que nunca, pierda el miedo y regrese a la cancha a jugar y a prestar dinero? Que fue lo que nos aceleró la recuperación económica en la primera mitad de la década de los 1990. Los bancos estaban cerrados. Con la reapertura bancaria y el inicio de la recuperación económica y la recuperación de la confianza, los bancos regresaron de forma importante al mercado a prestar nuevamente. Lo mismo que ocurrió después de la crisis de la gran recesión del 2008. En el 2008 y 2009, que hubo un detenimiento súbito del crédito bancario. Los bancos pararon de prestar por miedo a la crisis financiera internacional. Cuando logramos que perdieran ese miedo y regresaron al mercado, fueron un jugador fundamental, probablemente la mayor explicación que tenemos a la recuperación del crecimiento económico a los primeros años de la década pasada. O sea que ahí tenemos dos ejemplos clarísimos de que un sistema como este, donde solamente el Estado tiene herramientas fiscales y la parte monetaria es más del 90% privada, es asegurarnos de que esos actores puedan ir al mercado a prestar y no, entonces pongámonos a jugar con leyes de moratoria, intervencionismo en el Estado bancario, que no nos ocurra como acaba de ocurrir en Costa Rica, donde inclusive pusieron a topes a las tasas de interés. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, un banco decidió cancelarle el crédito a decenas de miles de costarricenses, está despidiendo
más de 300 personas, cerrando 11 oficinas. Eso es precisamente las cosas que no debemos hacer. O sea, hay muchas medidas que no son económicas, que son de preservación de la institucionalidad pública y privada, que son fundamentales. Gracias, don Felipe, por estar con nosotros en Debate Abierto Dominical. Muy interesante conversar con usted sobre estos temas. Vamos a la pausa. Con mucho gusto. Gracias. Avanzamos, señoras y señores. Vamos al análisis político con Ricardo Lombana, ex candidato a la presidencia de la República. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Señor Lombana, su balance del planteamiento hecho a la nación el pasado 1 de julio por el presidente de la República en la Asamblea Nacional de Diputados, y esto ligado al manejo que se le está dando a la crisis desde el punto de vista sanitario, económico y social. Adelante. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Danilo, y a toda la audiencia de Debate Abierto. La principal expectativa o el principal objetivo que el presidente de la República debía lograr el 1 de julio era comunicar con la suficiente contundencia, con las suficientes acciones y con la suficiente determinación, un mensaje que lo ayudara a reganar la confianza de la ciudadanía que se ha perdido. Ese propósito no se logró. Mi balance del mensaje a la nación o el informe a la nación es que por el lado de lo rescatable, como lo he mencionado, podrías decir, bueno, se aprobó la ley de moratoria o de suspensión de pagos para los que lo requieran, se comunicaron o se comunicó una serie de medidas económicas, que ahora viene la parte de la implementación, medidas muchas de estas que no se conocían, y tercero, se anunció la intención de hacer una reducción del porcentaje, cierto porcentaje de los ingresos, salario, gasto de representación de ciertos cargos. Ahí yo veo por lo menos, aunque sea tarde, algunas medidas o algunos anuncios rescatables. Ahora bien, el discurso o el informe, como decía, quedó debiendo a la ciudadanía, al país, varios puntos de fondo importantes. Uno de ellos, el divorcio tajante que el presidente de la República tenía que hacer y todavía tiene que hacer con la corrupción. La confianza se ha destruido, Álvaro, precisamente por irregularidades no investigadas, no se ha rendido cuentas, no se ha informado sobre los préstamos. La desconfianza ha sido generada por el propio accionar del gobierno. Entonces, tenía que empezar a ganar confianza el presidente con su informe a la nación del día 1 de julio, anunciando medidas concretas, como por ejemplo el aumento del bono solidario, que el país entero se quedó esperando. Medidas concretas, no para ser transparente o rendir cuentas de aquí hacia adelante. El presidente reconoce, Álvaro, que se han cometido errores y estuvo bien que lo dijera, pero como se sostiene o lo ha sostenido, la corrupción no es un error. Los sobreprecios no son errores. Esos son posibles delitos que deben ser investigados. Y me parece que el presidente equivoca al querer hacer un ejercicio de querer meter todo debajo de la alfombra, hacer un borrón y cuenta nueva y decirle al país, ahora sí vamos a corregir las cosas que hicimos mal. Una cosa son errores o decisiones que se pueden ir mejorando sobre la marcha en la estrategia sanitaria, en los mecanismos de reparto de las ayudas, entre otras cosas, pero en los actos irregulares y en la rendición de cuentas que tanto ha faltado, el discurso quedó, o el informe a la nación quedó debiendo bastante, no solo por el lado del el anuncio pues, del bono solidario o el aumento del bono solidario, sino sobre las medidas específicas o las medidas concretas para divorciarse de la corrupción y que se investiguen y se rinda cuenta sobre todo lo que ha pasado en los primeros 4 meses de la pandemia. Ok, las acciones que se plantearon para la reactivación económica
¿cómo las ve usted? Bueno, en el papel lucen muy bien. Voy a hacer algunos comentarios aquí. En primer lugar, no estuvo bien para mí como panameño, como líder político, ciudadano y cabeza de un movimiento que evaluamos estos temas, no estuvo bien que tú por un lado enumeraras una serie de cuentas de financiamientos de miles de millones y por otro lado una lista de proyectos o de inyección, ya sean préstamos, en garantías, en fondos de liquidez y demás, y que tú hablaras de todos esos miles de millones por un lado y por otro lado no anunciaras un aumento del alivio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las medidas, digo definitivamente que muchas de ellas son positivas si se llegan a concretar y se llegan a ejecutar de manera eficiente. Ahí hay inyección importante para sectores que deben ser reactivados, pero todos sabemos, Álvaro, que de las palabras a la acción hay una distancia importante. Los discursos ya los escuchamos el 1 de julio de 2019, ahora volvemos a escuchar otro discurso y yo he estado poniendo atención y en comunicación con empresarios, con microempresarios, medianos, pequeños, grandes, y ellos dicen, bueno, nos pareció bien que finalmente se comunicaron una lista, pero ¿cuándo empezamos a implementar esto? Entonces, aquí es donde viene para mí el reto importante y una advertencia y una recomendación al gobierno nacional y a la ciudadanía. Cada vez que en este país ha habido danza de millones, y cuando hablo de danza de millones es muchos millones de dólares a disposición del gobierno, sobre todo por financiamientos externos. Cada vez que eso ha pasado, han salido nuevos millonarios, tanto en época de dictadura como en época de democracia, porque se aprovechan de estos momentos de poca fiscalización, de mucha discrecionalidad en el gasto y ahora en caso de emergencia. La recomendación al gobierno nacional, la reiteramos, que establezca un comité de fiscalización que tenga participación independiente, que tenga participación ciudadana. Estas son acciones concretas, Álvaro, que el gobierno puede implementar y que no dependen del judicial ni dependen del legislativo, dependen de la voluntad de Laurentino Cortizo para establecer un comité que lo ayude a fiscalizar y que valide la transparencia o la rendición de cuentas con la que se van a manejar miles de millones de dólares que esperamos se traduzcan en acciones concretas en los próximos días, en las próximas semanas. En esa misma línea, y hablando de las acciones para la dinamización de la economía, yo proponía hace unos días, el mismo día que habló el presidente, la necesidad de que a través de una comisión o una secretaría, no sé, y eso sería más burocracia, se le dé el seguimiento a cada una de estas acciones. Usted habla del tema de la rendición de cuentas, yo también le agregaría el tema de la ejecución de cada una de esas propuestas que planteó el presidente en su discurso, porque una cosa es pararse ahí en el podio, hacer el anuncio y después que esto quede en manos de cada una de estas instituciones, muchas veces esto se pierde. Entonces, Álvaro, eso también es rendición de cuentas. O sea, tú podrías presentarle al país, y eso daría más tranquilidad todavía, un cronograma. Claro, con fecha de cumpleaños. Tú puedes presentarle al país un cronograma, 12 acciones, fechas, y ponerlas en un cronograma en el tiempo, ¿no? Con las metas que pretendes alcanzar. Y quiénes son los responsables de la ejecución de cada uno de estos proyectos anunciados, y la ciudadanía poder dar seguimiento y así poder concluir si son palabras o si son acciones, y si las cosas se van trabando, se van poniendo lentas, pues poder la ciudadanía hacer presión ya que tienes la información disponible. Y esto le permitiría al propio presidente, por ejemplo, el 2 de enero, cuando tenga que volverse a parar en ese podio en la asamblea, decir, hemos hecho esto, esto, esto y esto. Está pendiente aquello o lo otro. Pero vamos al otro punto, el tema de la corrupción, señor Lombana. Mire, lo que está pasando en este momento a nivel de la justicia, hay dos figuras políticas que presidieron este país, que fueron los reyes de este país,
durante 2 periodos presidenciales, porque en Panamá se dice que un presidente es prácticamente un rey. Y miren, están subiendo y bajando escaleras en este momento. ¿Qué mensaje envía esto a la nación? Creo que el mensaje es dividido. Por un lado, uno no puede dejar de expresar tristeza de ver el país desde el punto de vista de investigaciones de escándalos de corrupción, pues los dos expresidentes inmediatos sometidos a investigaciones por escándalos graves de corrupción en un momento en el que es evidente que las grandes desigualdades del hoy y los dineros que hacen falta para atender y poder salvar las vidas de hoy tienen bastante que ver con los escándalos de corrupción de ayer. Entre esos, los escándalos de corrupción de esas dos administraciones en particular. Pero por otro lado, se ve una luz en la que uno no sabe ya si tener esperanza o no, porque hay que enviarle un mensaje claro al Ministerio Público. En el pasado, el Ministerio Público se ha prestado para espectáculos, se ha prestado para show, se ha prestado para ser muy mediático en las investigaciones. Ojalá lo que vimos ayer sea una muestra de investigaciones imparciales, sin injerencia política o de ningún tipo, y que se haga justicia a la población panameña, que es la gran víctima de la corrupción. Yo creo que tanto el presidente Varela como el expresidente Martinelli tienen muchas explicaciones que darle a la justicia y al país. Y luego de eso esperamos que esto pase pues al órgano judicial, a los tribunales de justicia, y se tomen decisiones sin injerencia de ningún tipo. Y recordemos que el caso de Brecht, que es el caso por el cual se está investigando al expresidente Varela, no solo toca la administración de Juan Carlos Varela, aquí se sometería a mucha sospecha si el Ministerio Público no alcanza a las 3 administraciones que tienen que ver con el escándalo de Brecht. Y eso no lo digo yo, eso lo dijeron los delatores de Norberto Odebrecht cuando hablaron de los casos de corrupción en Panamá desde que la constructora llegó hasta el gobierno de Juan Carlos Varela. Sí, voy con Danilo, una especie de sabor agridulce, como dice el señor Lombana, agrio por el tema de que es Panamá. Estamos hablando de que Panamá ahora está en el mundo porque 2 expresidentes de la República están siendo investigados, y eso es vergonzoso. Pero por el otro lado, dulce, porque pareciera haber una luz de que aquí la justicia va a ir en la dirección de alcanzar a quien tenga que tocar, no aquello de que nada más el hijo de la cocinera, don Danilo. Bueno, internacionalmente se ve siempre como algo positivo. Por mucha vergüenza que se pase, el resultado neto es positivo. Si nada más repasas y te vas a Perú. Costa Rica, te vas a España. En España un gobierno cayó no por la ineficacia de gestión. El gobierno de Rajoy estaba gestionando una recuperación importante en España. Cayó por corrupción, Perú. tan sencillo como eso. Y luego tienes Israel, que ahorita mismo está sumido en esa situación. Tienes a Perú, aquí en América Latina, tienes en el caso de Europa. Y Estados Unidos va de tema en tema, Entonces, al final del camino tienes toda una gama de ejemplos que te indican que el resultado neto es positivo. Siempre que la justicia interviene y aclara las cosas, es positivo por mucha pena que se pase. Ahora, yo le pregunto a don Ricardo Lombana, que tuvo un destacado papel en las elecciones, en las últimas elecciones populares. Yo diría que tuvo el papel más destacado, porque los 2 primeros lugares estuvieron separados por poquísimo porcentaje, y él, que no tenía una organización política estructurada, con experiencia, con el manejo tradicional de lo que pasa en Panamá desde el punto de vista electoral, tuvo un papel significativamente elevado. Así que yo sospecho, señor Lombana, que usted aspira a trabajar su capital político para el próximo torneo electoral. Entendería por un lado, pero no entendería por el otro, que la convocatoria que hizo el presidente Cortizo
a un diálogo nacional, falta saber para qué, a dónde apunta el diálogo nacional, porque él habló de un pacto, pero el pacto para qué es lo que hay que definir. Si lo involucraría a usted, participaría de ese diálogo nacional. Ya usted acaba de hacer una aportación sobre una sugerencia que no ha pedido el gobierno, pero que usted le ha hecho, gratuita. ¿Participaría de eso? Y si no participaría, porque no lo convocaría, porque no tiene un partido político, ¿cuál sería su papel frente, qué lectura hace usted frente a la convocatoria de ese acuerdo que el presidente hizo el día que se presentó a la Asamblea Nacional? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, sabiendo que el tema de la premisa que usted puso, siempre que ha habido empréstitos importantes, ha habido nuevos cuestionarios, atendiendo a esa observación que usted ha hecho y a la recomendación que usted ha hecho, ¿a dónde iría más allá usted con su planteamiento político, en su compromiso político? ¿A dónde iría usted de tener usted en su equipo de gabinete gente comprometida con cuestionamientos? ¿Hasta dónde llegaría usted a un hipotético gabinete cuando se surgirían cuestionamientos, acusaciones o indicaciones, aunque éstas no tuvieran comprobación jurídica? No sé si me expliqué, Bueno, señor Lombana. Sí, perfecto. Dos temas planteados. Vamos a tratar de ser breves en la respuesta, Danilo. En primer lugar, cada vez que el país llame, ahí estaré yo, ahí estará nuestro movimiento para aportar en la búsqueda de soluciones. Ese es un planteamiento que quiero que quede bien claro y que nosotros no vamos a negar o a condicionar la participación en búsqueda de acuerdos nacionales en función de si convoca el presidente Cortizo o convoca el partido de gobierno. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay vidas de por medio. Las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia apenas las empezamos a ver y van a ser más dramáticas que las consecuencias sanitarias. Y ante ese reto país, uno no puede poner condiciones. Entonces, si nosotros fuéramos invitados a esa mesa o a ese diálogo, nosotros estamos allí para el país cada vez que el país lo llame. Ahora bien, esa convocatoria, Danilo, no puede ser una convocatoria solo para políticos. Lo primero que yo diría sentado en esa mesa, si lo invitaran a uno a participar, es que en la mesa tiene que haber una participación amplia de la sociedad panameña. Y advierto esto porque las muestras que se han dado de convocatorias desde que este gobierno asumió ha sido tomando en cuenta a políticos solamente, sobre todo durante estos últimos días, y yo creo que eso es un error en el enfoque, precisamente cuando hay pérdida de confianza. Necesitas traer a todos los sectores. Eso por un lado. Segundo, yo como representante de un sector importante de la ciudadanía que clama por manejo transparente y responsable de nuestros dineros para salvar vidas, para que haya agua, para que haya educación y tantas cosas más, tengo que decir, tengo que advertir que el diálogo no puede ser un diálogo para justificar o meter debajo de la mesa los casos de corrupción. El primer planteamiento que debería tener esa mesa es cómo vamos a combatir, qué medidas vamos a tomar para empezar a desgranar y a desmantelar un sistema clientelista del cual han participado los principales partidos políticos, que lo vimos ratificado en la votación para el presidente de la Asamblea y la nueva Junta Directiva. Acuerdos políticos para mantener el status quo que garantizan nombramientos, planillas, contratos, negocios para un grupo y restricciones y limitaciones y migajas para la ciudadanía. Entonces, ese es nuestro primer planteamiento. Y probablemente ahí se empiezan a trancar las cosas, pero bueno, de eso se trata un diálogo. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y entender que aquí no hay recuperación económica que valga si nosotros no entendemos que tenemos que divorciar la gestión pública de los negociados y la corrupción. Y eso se puede plantear en una mesa y vamos a ver quiénes estamos de acuerdo y quiénes estamos
dispuestos a avanzar esa agenda y no importa el color político ni el gremio de que se trate. Y si no nos invitan, el rol que jugaríamos es exactamente el mismo que hemos venido jugando. Nosotros el 26 de marzo le presentamos más de 20 recomendaciones al gobierno nacional. Después de eso hemos seguido aportando y ahora estamos trabajando en una actualización de nuestras propuestas en 6 áreas distintas para volver a contribuirlas no solo al gobierno, sino a distintos gremios o a la ciudadanía en general, buscando aportar, y lo podríamos hacer desde la mesa o lo podríamos hacer desde afuera en el caso de que no fuésemos convocados. Pero en cualquiera de los dos escenarios no puede ser un diálogo solo de políticos. Y finalmente, sobre el tema de estando yo tal vez en una posición como la que está el presidente Cortizo y hay figuras del gabinete comprometidas, te hago 2 comentarios, uno sobre el antecedente y otro sobre las acciones. Parte de nuestro planteamiento al país fue en campaña, es ahora y será en el futuro la limitación o la restricción que tenemos que implementar en campaña política para divorciar las contribuciones económicas privadas de los favores y los nombramientos que se hacen a futuro. Porque ahí empieza, ahí empieza la atadura para poder entonces tomar decisiones contundentes cuando tienes que decir, señor, usted está cuestionado por un acto irregular y usted tiene que separarse del cargo mientras dure la investigación imparcial. Si yo hubiese sido el presidente Cortizo, yo hubiera separado a los 2 ministros señalados en escándalos de corrupción, yo mismo hubiera ordenado públicamente y hubiera hecho la nota pública, le hubiera pedido a el ministro encargado de la presidencia que hubiese tenido que asumir, o al viceministro, o a un ministro encargado de obras públicas, que pusiera a disposición del Ministerio Público y de la Contraloría toda la documentación desde que empezó la pandemia y acceso a las computadoras, a los intercambios de correos electrónicos, a las cotizaciones, y además le hubiera exhortado públicamente al Ministerio Público y a las autoridades de fiscalización que llevaran las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que se espera de un mandatario. ¿Por qué? Porque eso es simplemente cumplir con la ley y la Constitución. Eso, o sea, no se le está pidiendo al presidente Cortizo que haga algo distinto a lo que contemplan las leyes. Entonces, ante tu pregunta de cómo me posicionaría yo, o tal vez cuál sería una línea frente a una situación como esta, en primer lugar, nosotros tomamos medidas y tomaríamos medidas para evitar los conflictos de intereses que están claramente manifestados entre contribuciones de campaña y luego ejercicio de cargos ministeriales. Y luego, si se diera un acto como este, que esperemos que no nos ocurra, pero si se diera una situación como esta, no puede quedar la menor duda frente a la población de que el presidente está del lado del país y del lado de la transparencia. Y al no hacerlo, Danilo, se generan varias preguntas que la historia se encargará de responder, porque el presidente o es cómplice o está protegiendo a sus ministros o a sus aliados políticos, o simplemente se encuentra secuestrado y no tiene tal vez la determinación y la valentía, o no ha querido buscar el apoyo en la población. Si el presidente hace lo que yo le estoy recomendando sobre este tema con mucho respeto, tendría el apoyo de toda la población. ¿Por qué el presidente prefiere el apoyo de su grupito para protegerlo y no prefiere el apoyo de todo un país al emprender una cruzada contra la corrupción desde su gobierno? Gracias, don Ricardo Lombana, por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto Dominical. Interesantísimo conversar con usted. Bien, Danilo, y el día que reeligieron al señor Marcos Castillero en la Asamblea como presidente, yo ni siquiera me puse a revisar el término gatopardismo, que en ciencias políticas es hacer cambios para que nada cambie, pero no aplica tampoco, porque ahí no hubo ningún cambio. Es el mismo, prácticamente la misma junta directiva, con una excepción que es la primera vicepresidencia. Entonces, yo espero que la Asamblea nos sorprenda y nos calle la boca, porque yo no tengo mínima esperanza en este año en la Asamblea Nacional de Diputados, es mi punto de vista.
Bueno, yo hice mi análisis sobre lo que había pasado allí y tiene efectos para mí significativos el hecho de que primero el presidente esta vez ganara con mucho más votos de lo que ganó la primera vez. Hubo una alianza entre Cambio Democrático exacto, y el PRD. Para mí es altamente significativo que haya ganado con el 80% de los votos. O sea, ¿qué pasó de bueno que en un año él no solamente gana con los votos de su partido, sino con los votos de gente de otros partidos. De oposición. Exacto, de oposición y hasta uno de libre postulación. Eso es llamativo. Segundo, el hecho de que lo que tú señalas, ¿no? Que no se obtuvo, no estuvo el espacio para una vicepresidenta del partido, lo que me indica que hay inestabilidad dentro del PRD, a pesar de esta aparente aplanadora de votos que hubo. Y lo tercero, el hecho de que hubo demasiada comunicación no verbal para entender que hay algo entre el mensaje del presidente y el cuerpo legislativo. Hay algo que interfiere allí. Porque el único aplauso que yo escuché fue el aplauso que pidió el propio presidente. Y no hubo ningún reconocimiento al hecho de que el presidente hizo anuncios importantes en materia económica. Y eso te llama mucho la atención como observador social, ¿no? Hay inestabilidad política a lo interno del grupo político que principalmente apoya esta gestión de gobierno. Una tensa calma. Exacto. Hay una paz romana. Vamos al cambio. Trayendo chéchere a la salida, ¿no? Las llaves, el celular. Avanzamos, señoras y señores. En esta oportunidad, Juan Antonio Ledesma y Aniano Pinzón, ambos participaron de la mesa tripartita por el tema de la reactivación económica y laboral en este país. Y queremos un balance de ambos de las propuestas surgidas durante este diálogo histórico importante para la nación panameña en estos momentos de pandemia. Comenzamos con Aniano Pinzón. Bienvenido. Buenos días, gracias Álvaro. Bueno, definitivamente que los trabajadores que participamos del diálogo participamos con una gran responsabilidad al llegar a esta mesa tripartita, porque entendemos y aceptamos que el país vive una situación de crisis producto de la pandemia del COVID-19. En esa mesa de diálogo yo creo que ambas partes llegamos sin ninguna condición contraria a lo que era el tener que dialogar sobre los diferentes temas. El sector laboral representado en 8 organizaciones sindicales, cada una con una propuesta distinta, con un pensamiento distinto, pero con un objetivo unitario. Llegamos a la mesa y presentamos en las 3 mesas, entre las 3 comisiones, diferentes propuestas consolidadas, no propuestas individuales de ninguna organización, sino coincidimos en la cantidad de algunas propuestas que teníamos que presentar en la mesa, producto de lo que estaba pasando en ese momento, que era el tema de la suspensión de los contratos de trabajo, el bono que no había llegado ni ha llegado todavía a la gran mayoría de trabajadores que se encuentran en esas condiciones, y definitivamente que al final hubieron situaciones que prácticamente la mayoría no pensaba que iba a haber consensos finales, pero al final se lograron 22 consensos. No del todo los trabajadores estamos satisfechos con los consensos a que se llegaron. Sin embargo, algunos de los temas que se discutieron en las diferentes mesas trataron de lograr acercar y por lo menos regular algunos de los temas que habíamos planteado y los temas que gravitaban entre los trabajadores, porque no era fácil estar con contratos suspendidos en la casa sin tener que llevar, hay que poner en la paila. Entonces, para los trabajadores que hemos prácticamente estado cargando con esta crisis, era importante llegar a acuerdos en esa mesa de diálogo tripartita. Contrato suspendido hoy es prácticamente la antesala a
quedar sin empleo por la situación en la coyuntura que está viviendo el país. ¿Cómo o qué recomiendan ustedes desde el sector obrero para tratar de mantener la mayor cantidad de fuentes de empleo cuando todo esto pase? Bueno, mira, nosotros definitivamente que hemos propuesto en la mesa de diálogo que primero las empresas tienen que abrir, no se puede ir a trabajar sin que las empresas hayan abierto, cumpliendo con las medidas de seguridad, ¿no? Nosotros hemos propuesto que nuestro Código de Trabajo establece un mecanismo para la suspensión de los contratos de trabajo. Para nadie es un extraño de que estamos viviendo una situación difícil producto de la pandemia, pero que esta discusión tiene que darse entre trabajadores, sindicatos y empleadores. Mientras no haya la posibilidad de que otros bloques abran o de que otras empresas puedan reabrir sus centros de trabajo, tampoco podemos saber qué cantidad de trabajadores se estarían reintegrando a esos puestos de trabajo. Yo creo que la discusión debe estar relacionada en cada empresa con su sindicato o con los trabajadores que en ella laboren, porque definitivamente sabemos que la economía no va a despegar como despega un jet, sino que la economía va a ir lentamente. Y el otro tema aquí es que si no hay recursos, si los bonos, los famosos bonos, no se dan, no llegan a las manos de los trabajadores, tampoco va a haber quien consuma en este país y tampoco van a haber empresas que pudieran producir porque no tienen quien consuma sus productos. Entonces son temas que deben seguir debatiéndose a futuro. Nosotros aspiramos a que el sector empleador se recupere lo más pronto posible y podamos llegar a acuerdos, ya no en la mesa tripartita, porque la mesa tripartita lo que ha dado son grandes lineamientos y que la discusión tiene que darse en el centro de trabajo con los trabajadores y los sindicatos. Bien, el otro tema, más o menos en la misma dirección, para Juan Antonio Ledesma del sector empresarial, y es precisamente recomendaciones que están haciendo ustedes y cómo podemos lograr mantener la mayor cantidad de fuentes de empleo ante la situación tan crítica que está viviendo la economía del país en estos momentos. Fíjate, Álvaro, muy buenos días a todos. El tema es que desde que se inició, se creó la mesa de diálogo social que inició el Ministerio de Trabajo, el sector empleador concurrió con un gran interés, con un gran propósito de mantener en lo más posible esa fórmula de comunicación, de llegar a acuerdos. Y esto es fundamental para nosotros porque la paz social es la base del desarrollo del país. Nosotros lo entendimos así desde el primer momento y participamos de una manera muy, pero muy proactiva, generando ideas, discutiendo ideas y procurando llegar a consensos. Ahí se llegaron a 23 puntos de consenso que fueron sumamente importantes para ir creando las bases, porque además de eso se dejaron una serie de puntos importantes para el futuro. Yo acabo de escuchar a Niano y definitivamente todos, el país está todo metido en la misma vorágine que representa el COVID. Salir de esta situación es tarea de todos, es tarea del gobierno, es tarea de los sindicatos, es tarea del sector empleador. En la mesa se establecieron puntos que fueron discutidos, de los cuales por diferentes razones no se llegó a consenso porque las decisiones en la mesa tenían que hacerse por consenso, no era admisible el tema del disenso. Entonces, pero sí quedaron puntos para efecto de poder contemplarlos, que el gobierno pudiera hacer su labor de ejercer su función de gobierno. Entonces, allí, por ejemplo, hay una realidad no solo de Panamá, sino del mundo entero, y es que el sector empleador está sumamente golpeado. Yo escuchaba hoy, por ejemplo, que se dice que más
de 2.7 millones de empresas van a desaparecer. Eso significa que hay una cantidad enorme de puestos de trabajo que están en riesgo de perderse. Nosotros tenemos que entonces mirar con luces largas y poder tratar de minimizar al máximo esta pérdida de los puestos de trabajo. Sin embargo, eso se va a lograr solamente apoyando y haciendo que las empresas sean sostenibles, de modo tal que puedan ir trayendo a sus trabajadores a reactivarse nuevamente poco a poco, porque me gustó la frase de Aniano, de que la economía no va a arrancar como un jet, esto va a ir en forma lenta, poco a poco. Y es que hay elementos, hay cosas que son totalmente reales en este momento, que son de hecho. Fíjese, la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo le permite al trabajador saber que tiene un puesto de trabajo, porque el puesto no se pierde. Ok, si bien es cierto, no tiene la obligación de ir a trabajar y en ese tiempo el empleador no tiene que pagar el salario correspondiente, el puesto sigue manteniéndose. Y esto es importantísimo para que en algún momento ese trabajador retorne al puesto. El gran problema que tenemos ahora mismo, Álvaro, es que esos puestos de trabajo, esas empresas, en su gran mayoría están cerradas. Y ya la suspensión de los efectos de los contratos se iniciaron en marzo. Ya terminan con todas las prórrogas ahora en julio. Entonces, todavía nada más han abierto 2 bloques. ¿Qué pasa con las demás empresas? La norma dice que cuando se vencen la suspensión, el trabajador tiene que regresar a trabajar. Pero ¿cómo va a regresar a trabajar si la empresa está cerrada? ¿Verdad? Es un imposible, es una situación de hecho imposible. Y por otro lado, la norma dice que vencida la prórroga, el empleador debe recibir a los trabajadores, pero ¿cómo lo va a recibir si tiene una orden de cierre o una imposibilidad de abrir? Entonces, esas son cosas que quedaron pendientes y que es necesario resolver, porque si no se resuelven, aunque sea de manera temporal, entonces esas empresas van a ser sujetas de demanda, van a desaparecer. Y lo que a nosotros nos interesa es que la empresa sea sostenible, Álvaro, para que se conserve la mayor cantidad de puestos de trabajo. Porque de esa manera podemos juntos salir de este impasse que nadie lo esperaba. Nadie estaba preparado para eso. Ni el gobierno, ni los trabajadores, ni la empresa. Esto nos agarró totalmente de sorpresa. Pero sí tenemos que organizarnos, sí tenemos que hacer cosas, porque esa situación de hecho que yo acabo de plantear, hay que resolverla, porque si no se resuelve, entonces, ok, se van a quebrar las empresas, pero se van a perder los puestos de trabajo. Y un puesto de trabajo que se pierde en esta coyuntura no se va a poder recuperar, porque las empresas están por tratar de mantener a los trabajadores que tienen, no por estar contratando nuevos, porque no hay espacio, no hay forma. Entonces, hay que tener mucho, pero mucho cuidado en esto. Y es una cosa que tenemos que ponernos de acuerdo todos. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Fíjate, cuando uno tiene que diseñar un plan, uno tiene que saber cuál es mi meta, hacia dónde quiero ir, porque el que no sabe hacia dónde va, cualquier camino es bueno. Cualquier camino lo lleva a un despeñadero. Entonces nosotros tenemos que saber hacia dónde queremos ir. Queremos conservar los puestos de trabajo, pero para ello necesitamos hacer que las empresas sean sostenibles, porque son las empresas las que crean fuente de trabajo, las que mantienen los puestos de trabajo. Eso por un lado. Y entonces, para llegar a esa meta, tenemos que diseñar cuál es el camino para llegar allá. Entonces, claro que van a haber obstáculos, claro que van a haber cosas que tenemos que superar, pero nosotros los panameños tenemos una vocación de diálogo, de conversación, de ponernos de acuerdo, de paz, porque tenemos que garantizar la paz social para salir juntos, lo menos golpeados. ¿Que vamos a salir golpeados? Claro que sí, pero que salgamos lo menos golpeados posible de esto y podamos recuperarnos más rápido que cualquier otro país de la región, Álvaro. Sí, para cerrar, Danilo Toro, nuestros invitados. Sí, una pregunta a cada uno. A don Aniano,
Ya usted y se diferencia nada más en uno, ¿no? Pero ambos han dicho que más de 2 decenas de aspectos fueron producto de un acuerdo, de un consenso. Por favor, cada uno que me diga los tres aspectos más relevantes que consideran para su sector que llegaron a acuerdo, porque sabemos que son 20 y tantos, pero no se dice nada. Entonces, que me diga, don Aniano, como representante sindical, los 3 más importantes para él, y el licenciado Ledesma como representante del sector privado. Conciso y preciso. Exactamente. Sí, nosotros queremos señalar que definitivamente para que haya una salida sostenible a la crisis, todos tenemos que estar de acuerdo con el rumbo que vamos a tomar. 3 aspectos positivos del tema. En la mesa 1 se reformó el anteproyecto de ley 59 que tiene que ver con el Vale Panamá. Este vale se aumentó a 500 balúas, anteriormente era 350, y el trabajador solo podía lograr un vale de 100 balúas. En esta nueva propuesta de ley de vale, el trabajador va a poder accesar al 75% del salario del trabajador. En el tema de los contratos, nosotros hemos, en la mesa 2, que tenía que ver con el tema de los contratos suspendidos, ahí también pienso que un logro importante es el tema de garantizarle al trabajador que sus descuentos van a ser proporcionales a las horas que trabaje, ¿no? Y en la mesa 3, que es la mesa que logró la mayor cantidad de acuerdos, que es la mesa de retorno al puesto de trabajo, logró 14 acuerdos relacionados a todo lo que tiene que ver con la higiene y la seguridad en el trabajo. O sea que en las 3 mesas hubieron acuerdos positivos y definitivamente, mira, hoy recibí el informe final, y el informe final tiene 127 páginas que señala todas las propuestas presentadas en la mesa y a los acuerdos que se llegan. Ahora, el señor Ledesma. Sí, Álvaro, fíjate, en las mesas se discutieron muchísimos temas, pero muy importantes. Sin embargo, la mesa, por ejemplo, la mesa número 1, el tema del vale que menciona Aniano, definitivamente que es fundamental. Nosotros propusimos casualmente que ese vale fuese aumentado, porque dar el vale le permite a la empresa apoyar al trabajador, de modo tal que le permite mejorar su poder adquisitivo. Ese vale le ayuda al trabajador para que pueda utilizarlo para la alimentación, para medicamentos, para pago de hospital, diferentes cosas que tenga que utilizar en su salud. Entonces, ese vale de alimentación que nosotros propusimos llegó a cubrir hasta $500, que no es parte del salario, pero ayuda enormemente al trabajador, aquel inclusive, y que es voluntario de la empresa, precisamente porque es para ayudar a que ese trabajador que está suspendido, ese trabajador que tiene, por ejemplo, una reducción de la jornada de trabajo, ese trabajador que por alguna razón no puede regresar a trabajar y la empresa quiere poderle ayudar, le puede dar un beneficio que le mejora su poder adquisitivo, mejora su condición y puede seguir subsistiendo dentro de todo este problema que tenemos todos, ¿no? Esa fue la mesa número 1 sobre el tema, en el tema del vale. En la mesa número 2 se discutieron también otros temas, pero el importantísimo que se llegó a unos acuerdos con respecto a la reducción de la jornada de trabajo. Esto no es nuevo, esto ya existía en el artículo 159 del Código de Trabajo. Sin embargo, regularlo y conversarlo en este momento y llegar a acuerdos es fundamental, porque hay muchísimas empresas que inclusive que están laborando, pero que no pueden laborar al ritmo que llevaban. Y le doy un ejemplo, una empresa que laboraba 24 horas, pero ahora con la reducción de la movilización, no puede tener esos horarios de las 24 horas y trabaja nada más hasta las 7 de la noche, hasta las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa con todos esos trabajadores que trabajaban en ese turno nocturno y que ya no tienen espacio? Ok, para no tener que despedirlos, entonces la empresa
llegamos a los acuerdos de que se puedan reducir las jornadas de trabajo, de modo tal que en vez de trabajar 8 horas, pueden trabajar 4. Van a cobrar según lo que trabajen. Sin embargo, lo importante de esto es que se mantiene el puesto de trabajo, se mantiene el empleo, de modo tal que la gente no pierda su puesto de trabajo, y cuando la economía se va reactivando, así como dijo Aniano, poco a poco se van a ir reactivando entonces las horas de trabajo, y esto es importante. Bueno. Y lo otro, en lo que desde un principio tuvimos de acuerdo, es que es fundamental la salud de los trabajadores, la salud de los clientes, la salud de la población entera. Y por eso esa mesa número 3, que se llamaba retorno gradual, allí acordamos desde el primer día, nos fuimos poniendo de acuerdo en temas fundamentales sobre los protocolos de salud, los distanciamientos, el tema de las mascarillas, el tema del gel alcoholado, el tema de la toma de la temperatura, todo lo que se acordó allí, porque en eso no hubo mayores distanciamientos. Todos, trabajadores y empleadores, estamos de acuerdo que lo primero es la salud, y eso quedó claro. Quedaron tareas pendientes, como digo, el tema de la suspensión de los efectos de los contratos, que hay que tocarlos. No podemos mirar para un lado y decir que el problema se pasó. El problema está allí, hay que atenderlo, pero atenderlo con responsabilidad. Y miren, nosotros no estamos pidiendo cambios permanentes. Nosotros estamos diciendo que se tomen decisiones, aunque sean temporales, pero que nos permitan juntos salir de esto, nos permitan como país salir de esto, y que no se pierdan los puestos de trabajo, porque mantener los puestos de trabajo es fundamental para la tranquilidad de la población, para que la población viva tranquila. Y lo otro, que el gobierno se comprometió a que los bonos le van a llegar a todos los trabajadores que tienen contratos suspendidos, porque hay grupos, y ellos reconocieron que hay grupos de personas a las que no les ha llegado. Y eso es importantísimo, porque no podemos decirle a la gente, quédate en casa, tiene el contrato suspendido, y entonces no le llega nada, no tienen cómo subsistir. Entonces es importantísimo esto, que la ayuda del gobierno llegue, que mantengan su puesto de trabajo, y que las empresas sean sostenibles para poder salir de la crisis que tenemos. Bueno, gracias al señor Ledesma, al señor Pinzón, por estar con nosotros en este último bloque de debate abierto, también haciendo un balance de la mesa tripartita. A todos los televidentes, gracias por su sintonía, gracias Danilo, y si Dios nos da permiso, nos vemos el próximo domingo. Por favor, cuídense y cuídense.